En un mundo donde la tecnología avanza sin freno, transformando cada aspecto de nuestras vidas en cuestión de años, las desigualdades sociales y económicas continúan creciendo a un ritmo alarmante. Mientras unos pocos disfrutan de privilegios inimaginables, millones enfrentan una lucha diaria por satisfacer sus necesidades más básicas. Este desequilibrio no solo alimenta tensiones sociales, sino que también erosiona los lazos de confianza que sostienen nuestras comunidades y sistemas de gobernanza. Simultáneamente, la confianza en las instituciones, políticas, económicas y sociales, está en su punto más bajo. Escándalos de corrupción, decisiones impopulares y la sensación de que los intereses de las élites predominan sobre el bienestar colectivo han generado una desafección masiva. La gente siente que los mecanismos que deberían protegerles y garantizar la estabilidad han fallado. Y, en medio de todo esto, las redes sociales amplifican la polarización, diseminan desinformación y generan una constante sensación de inestabilidad. Sin embargo, ¿nos hemos detenido realmente a reflexionar sobre las consecuencias de estos cambios? ¿Qué ocurre cuando todos estos factores convergen? ¿Qué tan cerca estamos de un colapso social que no podamos prever ni controlar? Hoy vamos a analizar no solo los factores visibles que nos empujan hacia un punto de ruptura, como las crisis económicas, las catástrofes naturales y los conflictos políticos, sino también las dinámicas ocultas que operan bajo la superficie de nuestra aparente normalidad. Exploraremos cómo pequeñas grietas en la estructura social pueden convertirse en fracturas irreversibles y qué tan rápido puede suceder todo. El colapso no siempre se anuncia con grandes titulares ni señales evidentes, a menudo, llega como una serie de eventos encadenados que, cuando queremos reaccionar, ya han transformado el mundo tal como lo conocemos. Lo que está en juego no es solo nuestro presente, sino también el futuro de las generaciones que vendrán. ¿Estamos preparados para enfrentarlo? ¿O será demasiado tarde cuando nos demos cuenta de que el colapso ya está aquí? Una sociedad se sostiene en tres pilares fundamentales: la economía, las instituciones y la cohesión social. Cada uno de estos pilares juega un papel esencial en mantener el equilibrio y la estabilidad de una comunidad, pero también son profundamente interdependientes. Si uno comienza a tambalearse, los otros dos inevitablemente sentirán la presión. Pero, ¿qué sucede cuando las grietas en estos pilares se vuelven demasiado profundas para ignorarlas? Cuando la economía enfrenta problemas como la inflación descontrolada, el desempleo masivo o el estancamiento del crecimiento, las consecuencias no tardan en manifestarse. La población comienza a perder poder adquisitivo, los servicios básicos se vuelven inaccesibles y las desigualdades se profundizan. Esto crea un terreno fértil para la frustración, el resentimiento y la búsqueda de culpables, erosionando la confianza en las instituciones que deberían ofrecer soluciones. Por su parte, las instituciones, ya sean gobiernos, sistemas judiciales o medios de comunicación, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento del orden y la legitimidad. Sin embargo, cuando estas instituciones fallan debido a la corrupción, la incompetencia o la desconexión con las necesidades del pueblo, el descontento social aumenta. La gente deja de creer en quienes están a cargo y busca alternativas, que muchas veces toman la forma de movimientos extremistas o populistas que prometen un cambio radical, aunque con riesgos impredecibles. Finalmente, está la cohesión social, el pegamento invisible que mantiene unida a una sociedad. Esta cohesión depende de la confianza entre los ciudadanos, la percepción de justicia y la sensación de pertenencia. Pero en un mundo cada vez más polarizado, con divisiones ideológicas, culturales y económicas profundizándose, esta cohesión está siendo puesta a prueba. Los enfrentamientos entre grupos, el auge de la intolerancia y la falta de empatía hacia los problemas de los demás están desgarrando el tejido social. ¿Y qué ocurre cuando estos tres pilares comienzan a colapsar simultáneamente? Lo que vemos es un efecto dominó. La economía afecta a las instituciones fallan en restaurar la cohesión social, y la falta de cohesión dificulta cualquier intento de recuperación económica o política. Este ciclo vicioso es lo que está empujando a muchas naciones al límite, dejando a las poblaciones atrapadas en un estado de incertidumbre, desconfianza y, en el peor de los casos, conflicto abierto. La pregunta no es solo cuánto pueden resistir estos pilares antes de caer, sino si tenemos el tiempo y la voluntad necesarios para reforzarlos antes de que sea demasiado tarde. En el pasado, grandes civilizaciones han colapsado por razones similares: cambios climáticos, desigualdades extremas y conflictos internos. La historia está llena de ejemplos que ilustran cómo estas dinámicas, aparentemente manejables al principio, se convierten en fuerzas imparables que destruyen el tejido de sociedades enteras. Desde la caída del Imperio Romano, donde la combinación de decadencia interna y presión externa fue letal, hasta el colapso de los mayas, en el que el agotamiento de recursos y las sequías prolongadas desestabilizaron su compleja civilización,
los paralelismos con nuestro presente son inquietantes. Hoy, vemos señales similares, pero amplificadas por un mundo globalizado e interconectado. El cambio climático está desatando desastres naturales de una magnitud y frecuencia sin precedentes, incendios forestales que arrasan comunidades enteras, huracanes que destruyen infraestructuras críticas, y sequías que amenazan la seguridad alimentaria de millones. Estos fenómenos no solo tienen un costo humano y ambiental, sino que también exacerban las tensiones políticas y económicas, especialmente en las regiones más vulnerables, donde la falta de recursos para adaptarse genera desplazamientos masivos y conflictos por la supervivencia. Al mismo tiempo, la brecha entre ricos y pobres se amplía como nunca antes. Mientras una minoría acumula riqueza a niveles históricos, una mayoría lucha por acceder a servicios básicos como vivienda, educación y salud. Este nivel de desigualdad genera un profundo resentimiento social, una sensación de injusticia que alimenta protestas, revueltas y, en algunos casos, revoluciones. Sociedades enteras se polarizan, enfrentándose entre quienes buscan mantener el statu quo y quienes exigen un cambio radical, muchas veces sin un consenso sobre cómo lograrlo. A esto se suma el papel de las redes sociales, que actúan como un catalizador de tensiones culturales y políticas. Lo que en su momento prometió ser una herramienta para unir al mundo y democratizar el acceso a la información, hoy se ha convertido en un espacio donde la desinformación, el odio y las narrativas polarizantes florecen. Las redes amplifican divisiones existentes, creando cámaras de eco donde las personas refuerzan sus propias creencias mientras deshumanizan a quienes piensan diferente. Este fenómeno no solo profundiza las fracturas sociales, sino que también dificulta cualquier intento de construir consensos para enfrentar los desafíos globales. Si miramos al pasado, es evidente que estas fuerzas, cambio climático, desigualdad y conflictos internos, han sido responsables del colapso de civilizaciones. Pero hoy enfrentamos un desafío aún mayor, vivimos en un mundo hiperconectado, donde las crisis de una región rápidamente se convierten en problemas globales. Una sequía en un país productor de alimentos puede desencadenar una crisis alimentaria mundial, un conflicto político en una nación clave puede alterar mercados globales, y un desastre natural en una región industrializada puede interrumpir cadenas de suministro que afectan a millones. La pregunta no es solo si estas señales son un presagio de colapso, sino si hemos aprendido algo del pasado para evitar repetir los mismos errores. ¿Seremos capaces de reconocer estas advertencias a tiempo, o seremos otra civilización más que se derrumba bajo el peso de sus propias contradicciones? Aunque los riesgos son reales, aún hay tiempo para evitar el colapso. No estamos condenados a repetir los errores del pasado, siempre y cuando actuemos con la determinación y la visión necesarias para enfrentar estos desafíos. Afortunadamente, ya existen iniciativas globales que buscan mitigar los efectos del cambio climático, reducir las desigualdades y fortalecer las democracias, pero su éxito depende de algo crucial: compromiso, cooperación y una sensación de urgencia que todavía falta en muchos sectores. En el ámbito ambiental, acuerdos como el Acuerdo de París han establecido metas ambiciosas para limitar el aumento de la temperatura global, proteger los ecosistemas y transitar hacia economías más sostenibles. Países y empresas están invirtiendo en energías renovables, tecnología verde y reforestación, demostrando que el cambio es posible. Sin embargo, los esfuerzos actuales son insuficientes si no se aceleran y se amplían a nivel global. La clave está en abandonar viejas dinámicas de dependencia de combustibles fósiles y en garantizar que tanto las naciones más ricas como las más vulnerables trabajen juntas para enfrentar este problema común. Por otro lado, la reducción de las desigualdades es un reto que requiere tanto voluntad política como soluciones innovadoras. Políticas como la redistribución de riqueza, la mejora de los sistemas de educación y salud pública, y la creación de empleos dignos son fundamentales para cerrar la brecha entre ricos y pobres. Además, movimientos sociales en todo el mundo están impulsando cambios, exigiendo que los gobiernos actúen y responsabilizando a las élites económicas. Pero el verdadero progreso solo será posible si quienes tienen poder y recursos deciden priorizar el bienestar colectivo por encima de intereses individuales. El fortalecimiento de las democracias también es esencial. En un mundo donde el autoritarismo y la polarización amenazan con fragmentar sociedades, es más importante que nunca defender los valores democráticos, como la transparencia, la igualdad y la participación ciudadana. Esto implica no solo proteger el derecho al voto, sino también garantizar que las instituciones sean justas y representativas. Además, la educación en pensamiento crítico y el combate a la desinformación son herramientas vitales para contrarrestar la manipulación que las redes sociales han amplificado. Sin embargo, estas soluciones no funcionarán si se implementan de forma aislada o sin urgencia. Requieren un esfuerzo conjunto, donde gobiernos, empresas, organizaciones y ciudadanos trabajen hacia un mismo objetivo:
garantizar la estabilidad y la prosperidad para todos. El tiempo juega en nuestra contra, pero cada acción, por pequeña que sea, suma en esta lucha por evitar un colapso. Estamos en un momento decisivo de la historia, uno en el que el futuro de la humanidad depende de las decisiones que tomemos hoy. No será fácil, pero tampoco imposible. Si somos capaces de actuar con valentía, superar nuestras diferencias y priorizar el bienestar del planeta y de sus habitantes, aún podemos construir un mundo más justo, sostenible y resiliente. La pregunta es, ¿estamos preparados para hacerlo? Aunque los riesgos son reales, aún hay tiempo para evitar el colapso. Iniciativas globales como los Acuerdos de París buscan mitigar el cambio climático, estableciendo metas para reducir emisiones de carbono y fomentar energías renovables. Simultáneamente, programas internacionales trabajan para reducir las desigualdades económicas y sociales, promoviendo políticas de redistribución de recursos, acceso equitativo a la educación y mejores condiciones laborales. Por otro lado, esfuerzos para fortalecer las democracias se enfocan en combatir la corrupción, garantizar la transparencia y fomentar la participación ciudadana. Sin embargo, estas soluciones no serán efectivas sin un compromiso conjunto y sostenido por parte de gobiernos, empresas y ciudadanos. La cooperación internacional es crucial, ya que los desafíos como el cambio climático y las crisis migratorias no reconocen fronteras. Además, es esencial actuar con urgencia, cuanto más se retrasen las medidas necesarias, más difícil será revertir los daños. El cambio también debe venir desde abajo. Movimientos sociales, organizaciones no gubernamentales y comunidades locales desempeñan un papel clave en impulsar soluciones innovadoras y presionar a los líderes para que actúen. Al mismo tiempo, es fundamental invertir en educación y sensibilización para que las personas comprendan la magnitud de los desafíos y se sientan empoderadas para ser parte de la solución. Aunque el panorama puede parecer desalentador, el futuro sigue siendo moldeable. Con acciones decididas y una visión colectiva, aún podemos construir un mundo más resiliente, justo y sostenible para las generaciones futuras. El colapso social no es inevitable, sino una advertencia que nos invita a actuar antes de que sea demasiado tarde. Las decisiones que tomemos hoy, tanto a nivel colectivo como individual, determinarán si enfrentamos esta amenaza con indiferencia o con un compromiso real por el cambio. La historia demuestra que, en los momentos más oscuros, las sociedades han superado desafíos a través de la cooperación, la creatividad y la resiliencia. Sin embargo, este tipo de transformación no ocurre por casualidad, requiere voluntad, solidaridad y una visión que priorice el bienestar común por encima de los intereses individuales. Actuar significa no solo implementar soluciones concretas, como políticas sostenibles y cambios estructurales, sino también transformar nuestra mentalidad hacia una basada en empatía y responsabilidad compartida. La inacción es el mayor riesgo que enfrentamos, pero si elegimos trabajar juntos, podemos convertir esta crisis potencial en una oportunidad para construir un futuro más justo y sostenible. La fuerza de una sociedad no radica en evitar los problemas, sino en su capacidad para unirse y superarlos.